Hola a todos, ¿cómo están? Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola. Hola, hola. Hola, profe. Ay, no escucho nada. Hola, profe. Ahí sí. Ya, vamos a comenzar de Hola, hola. inmediato porque ya hay 10 alumnos, creo que somos 21, así que estamos casi completos. Bueno, la mitad, pero es suficiente. Entonces voy a pasar lista. Está Magdalena. ¿Cuál es tu Magda, sí. apellido, Magdalena? Mi nombre es Magda solamente y el apellido es Escobar. Magda Escobar, perfecto. Veo a Matías Contreras también. Sí, profe. Hola. Veo ¿Qué también tal? a Patricia M. ¿Cuál es tu apellido, Patricia? Milo. 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 Melo, perfecto, ya. Gracias. Veo también César Miranda, Hola, presente, profesor. perfecto. Juan Pablo Gil también. Acá. Lorena Moreno. Hola, presente. Cote Camblor. Sí, María José. Ah, ya. Miguel José, perfecto. Efren Miguel, ¿ese es tus nombres? Sí, exacto. Buenas tardes. Y Hola. apellido Altamirano. Altamirano, perfecto. Génesis Gómez también. Lorena Moreno, ya está bien nombrado, ¿cierto? María José Rosales. La profe María José Díaz Rosales, Díaz por si Rosales, acaso. perfecto, ya, buenísimo, gracias por corregirme. Mauricio Valenzuela. Mauricio Valenzuela, Presente. sí. Creo que somos 11, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, perfecto. Bueno, espero que todos estén bien, ¿cierto? Que se estén cuidando física y psicológicamente, que no estén saliendo de sus casas, excepto si son funcionarios públicos, sus empresas se lo exigen, a veces pasa, ¿cierto? Nada que hacer. En general, todas las medidas de seguridad deben ser súper estrictas, y vamos a sacar adelante este curso, ¿cierto? A pesar del aislamiento social de algunos, en mi caso, que estoy en cuarentena desde hace 23 días ya. Al principio fue voluntario, después fue obligatorio. Y bueno, vamos a sacar adelante este curso a través de las nuevas tecnologías, que son lo que tenemos a mano. Y no sé si todos tienen acceso a el aula virtual. No, profe. No, profesor, No. No estamos todos. teniendo problemas algunos. Y ya le avisamos al profe Felipe en todo caso. Ya, ¿quiénes tienen problemas? Eso mismo. Igual el profe mandó unos mails, a mí por lo menos me mandó un mail como para actualizar eso, como que, Ya. por si acaso, no sé. Pero ¿quién no Ya, tiene acceso? Porque no sé si los yo, que tienen acceso Yo. pueden entrar. Porque ahí Yo. acabo de subir el programa del curso, el clase a clase, que es el detalle de lo que vamos a hacer día a día, que va a cambiar, obviamente, porque con estas circunstancias, ¿cierto?, que estamos viviendo, no podemos salir a reportear, no podemos ni siquiera salir de nuestras casas, en mi caso. Ni siquiera asistir a la universidad porque está cerrada y está en una comuna con cuarentena. Y acabo de subir dos PowerPoint que básicamente son ayudas para las clases, ¿cierto? Uno sobre material teórico, básicamente, es un PowerPoint con algunos tips teóricos sobre los géneros periodísticos, la diferencia de los tres géneros periodísticos, ¿cierto? Algo que vamos a ver hoy. Y también otro PowerPoint con algunos tips de redacción, que son básicos, que nos van a servir también para los trabajos que vamos a realizar. Entonces, los que puedan entrar al aula virtual, ya, eso parece que son varios los que no pueden entrar al aula virtual. A ver. Dice, claro, sí, son varios.
Bueno, los que no puedan entrar al aula virtual, ¿me pueden enviar sus mails? ¿Me los pueden escribir aquí por chat? Y así yo les puedo entregar estos mismos materiales directamente a sus mails. Ya, perfecto. Entonces, se los voy a enviar por mail. Ya, voy a empezar entonces a enviar por mail. Voy a enviar entonces los dos PowerPoint con tips teóricos y tips de redacción que nos van a servir para este curso. Aquí está uno, aquí está el otro. Y además les voy a enviar un tercer archivo que se llama ejercicio 1. Bueno, les voy a enviar el programa también, para que lo tengan. ¿Dónde está el programa? Redacción periodística. Y el clase a clase también, para que lo tengan. Clase a clase, redacción 1 PET. Perfecto, ya. A ver, ¿quiénes son los compañeros que hay que enviárselo? A ver. Ya, entonces los que me han pedido, César Miranda, te los voy a enviar. Gracias. Patricia Melo también. Patricia. Gracias, profe. Patricia. Copy. Ya. Pegar. Profesor, disculpe si me puede enviar a Javier García. Mándame tu mail por chat. Ya, estoy teniendo un problemita yo. No sé por qué no me deja. No me deja copiar sus mails. No sé por qué. Extraño. A ver. Cortar. Profe, por la ventana de chat, donde dice archivos, se pueden mandar archivos por Zoom. ¿Sí? Sí, A ver. dice escribir mensaje aquí, justo arriba dice archivo. Voy a probar. Chat. Tú dices donde dice el chat, ¿cierto? Claro, A ver.
donde escribe en el chat, Mm, hay una pestaña que dice archivo. No, no me sale a mí. O si quieres yo los mando porque ya descargué los archivos para que los tengan los compañeros. Ya, mira, ¿cuál es tu mail? ¿El mío? Dame tu mail. Sí, Se lo escribo. ya. ¿Es Lo Moreno ese? Sí, pero profe, yo descargué los archivos del campus virtual porque yo sí puedo ingresar. Entonces ahí Ya, tengo los 4 claro, pero el archivos problema es que son configurados. muchos más. Entonces prefiero enviarte un mail con todo y así tú te lo puedes reenviar de repente al resto. No sé. Ya, bueno. A ver si me resulta esto. A ver. Ya. Te envié los 2 PowerPoint, el primer ejercicio de redacción de la clase 1, el programa y el clase a clase. No sé si te habrá llegado. Hola, profe, soy yo, Andrea Opas. Hola, Andrea. Eso, vamos a pasar lista. ¿Quiénes han llegado hace poco? Andrea o Paso. ¿Quién más? Yo, Álvaro González. Álvaro González, sí, no te tengo. ¿Quién más? Yo, profesor Miguel Yo también. Mejías. ¿Quién? Disculpa, Miguel. Miguel Mejías, profesor, Dale. buenas tardes. Miguel Mejías. ¿Quién más? buenas ¿Y tardes. quién? Francisco Espinosa. Francisco Espinosa. Espinosa, sí. Sí. Felipe Alegría también. Felipe Macarena Alegría. Richmond. Alegría, sí. Alegría. ¿Nadie más? Ya. Romina Macarena Mora. Richmond. Romina Mora. Mora. Perfecto. A ver. 1, 2, Macarena 3, Richmond. No sé si 5, se me 6, escucha. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Macarena. Sí, Macarena Richmond. Ya, perfecto. Lorena, no sé si pudiste. Sí, me Profesor llegaron, Javier profe. García. Javier García, sí creo que no, ya. Ah, Hicimos ok, Javier ok, García. gracias. Ya. Entonces no sé si Lorena puedes subir esos documentos. Ahí lo estoy mandando por el chat de acá de Zoom. Perfecto, perfecto. Me interesa que abran el ejercicio 1. El último que subí al aula virtual. Y que se lo está enviando Lorena también por acá. Yo lo voy a abrir ahora. ¿Cuál? ¿El que dice ejercicio 1 redacción? Ese mismo, ejercicio 1. Sí. Bueno, yo lo voy a abrir acá también y lo vamos a tener en pantalla. Lo voy a compartir en pantalla. Compartir pantalla. Ya, acá está. Mira, Ahí bueno, mandé los archivos, profe. ¿Cómo? Ahí por el chat mandé los 5 archivos. El último Perfecto, que buenísimo. mandé Entonces, es el ejercicio 1. claro, abran el ejercicio 1, redacción 1, si quieren, porque también lo están viendo, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Entonces, en una clase normal, en un tiempo normal, hubiéramos hecho una crónica, por ejemplo, o hubiéramos reporteado, por ejemplo, el tema de... A ver, el despido de Rosa Yarse, por ejemplo. Hubiéramos podido hacerlo. O, por ejemplo,
la polémica hoy día de Mañalich, ¿cierto? Que los respiradores artificiales parece que compró no van a alcanzar a llegar. Pero bueno, ese tipo de pautas no las podemos reportear porque no tenemos cómo salir a la calle. Entonces, me interesa que en este contexto, como primer ejercicio, me interesaría que escribieran una crónica sobre sus propias cuarentenas. No sé si todos están en cuarentena, hay algunos que no. Algunos me decían que algunos han tenido que salir a trabajar. No sé quién es Profesor, yo Javier García, no estoy en cuarentena, estoy trabajando. Ya, y trabajando porque tu trabajo no se puede hacer a distancia. ¿Se puede o no se puede hacer a distancia tu trabajo? Tiene que ser presencial. Claro, tiene que ser presencial. Ya, claro. ¿Y los demás todos están en cuarentena? Yo no. Marcela Arce no. Sigo Tú yendo estás a trabajar. trabajando también. Sí. ¿Por el mismo motivo? Porque tu trabajo... Sí, no porque se además puede... trabajo en una fundación que acoge a niños con discapacidad, que son súper dependientes, entonces tenemos que estar sí o sí ahí. Claro. Ya, entonces, los que no estén en cuarentena, bueno, quiero que me escriban una crónica sobre esta experiencia un poco de recorrer la ciudad y tener que ir a trabajar mientras el resto de los santiaguinos están en cuarentena o voluntaria o obligatoria, ¿cierto? Como el caso mío que es obligatoria hasta el lunes. No sé si hay otro caso de alguna persona que no esté en cuarentena. Yo, Mauricio Valenzuela. Por el mismo motivo que tu trabajo no requiere ser presencial. O sea, requiere ser que sea presencial, ¿cierto? Es que estoy como semi-cuarentena, así como porque hago algunos días teletrabajo, otros días presencial, bien variado. Ya. Pero bueno, ahí puedes compartir entonces, ¿cierto? Claro. Algo de cuarentena has vivido. Yo voy en el día 23 ya. Ya estoy a punto de volverme loco aquí dentro de la casa. Así que perfectamente podría escribir una crónica sobre esto. Repasemos un poco qué es una crónica, al fondo, ¿cierto? Un poco una definición muy corta, ¿cierto? Como dice ahí este PDF, una crónica narra, cuenta o relata sucesos, historias o anécdotas en forma ordenada y secuencial. Obviamente, como todo texto periodístico tiene una estructura, ¿cierto? Y por razones obvias tiene un comienzo, ¿cierto? Donde se exponen los personajes, el contexto, tiempo y espacio, y algunos datos que ayuden a comprender la historia, al lector que está recién entrando en la historia. Luego viene, ¿cierto?, un cuerpo, parte media o nudo, donde se desencadena el problema o el conflicto, y un final o desenlace, que es la resolución del problema y el fin de la historia. Es como un cuento, en el fondo. Una crónica es como un cuento, un pequeño cuento. El narrador, que en este caso vamos a ser nosotros, porque va a ser una crónica en primera persona, ¿cierto?, es el encargado de contar los hechos y puede relatar, obviamente en primera persona, cuando es testigo o protagonista o es personaje del protagonista del hecho, ¿cierto? O en tercera persona, como es habitualmente en una nota informativa, cuando el narrador es externo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que lograr con nuestra crónica? Es transportar al lector, es decir, a mí, que voy a ser su único lector, al lugar de los hechos donde ustedes están viviendo su cuarentena o donde están trabajando en esta circunstancia tan extraña, ¿cierto? ¿Y cómo transportar al lector, es decir, a mí, que voy a ser el único lector, al lugar donde están ustedes? A través de una buena descripción del lugar donde ustedes estén o haciendo cuarentena o en aislamiento social, que puede ser sus casas, la casa de otra persona, ¿cierto? Sus trabajos, pero en estas condiciones tan extrañas, ¿cierto? Alguno me decía que tenía media cuarentena, porque tenía que salir a trabajar algunos días y el resto del teletrabajo, ¿cierto? En el fondo, el lector se convierte en un espectador más de nuestra realidad a través de los detalles que nosotros les vamos a ir aportando, ¿cierto? La información valiosa que nosotros vamos a ir relatando en nuestras crónicas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que describir? Tenemos que describir objetos, individuos, paisajes, entornos, ¿cierto?, que sean determinantes para el relato. Es decir, nuestras casas, por ejemplo. ¿Cómo son nuestras casas?
cómo es nuestro día a día, nuestra cotidianidad. Ahí es imprescindible que el cronista, el buen cronista, no incluya pormenores que son de poca utilidad o que no son de relevancia para la historia, ¿ya? Volvamos a las descripciones. Básicamente una crónica está llena de descripciones. Es súper importante en el fondo para un periodista saber describir bien, ¿cierto? Como dice acá el texto, ahí pone en juego todo su bagaje cultural, su conocimiento léxico del mundo, ¿cierto? Y el uso del lenguaje. Así que ahí quiero que ustedes se luzcan con sus descripciones, ¿cierto? Sobre sus lugares de encierro, sus lugares de cuarentena, su cotidianidad, digamos. Pueden obviamente usar algunos recursos teóricos o retóricos, ¿cierto? Para describir, ¿cierto? Que son las metáforas, comparaciones, imágenes sensoriales, por ejemplo. En una buena crónica se usan los 5 sentidos. Eso es interesante. O sea, se tienen que incluir también los sonidos, ¿cierto? Se tienen que incluir la sensación térmica donde ustedes están en el lugar, ¿cierto? ¿Qué elementos tienen que tener nuestras crónicas que vamos a escribir sobre nuestras entre comillas, cuarentenas? Completas o a medias, ¿cierto? Voluntarias o obligatorias. Obviamente una descripción detallada del lugar donde ocurre la cuarentena, ¿cierto? Las características más llamativas de nuestras casas, ¿cierto? Si son casas, si son departamentos, son chicas, son grandes, la decoración, la arquitectura, las formas, las dimensiones, los sonidos presentes, el clima psicológico, ¿cierto? Los emblemas, los carteles, las pinturas, las fotos que estén ahí, formando parte de la decoración de nuestras casas. En este caso, como nosotros mismos vamos a hacer nuestras propias fuentes, no es necesario que coloquen la edad, ¿cierto? No es necesario, pero sí la forma de vestir, el aspecto físico, el estado de ánimo, las reacciones psicológicas. Eso es bien interesante porque obviamente cada uno reacciona de diferente manera a este hecho tan extraño de estar en cuarentena. Más abajo le había puesto un ejemplo que quiero que lo tomen como modelo para construir sus crónicas. A ver si lo encuentro. Es una crónica que apareció en la revista argentina Anfibia, una súper buena revista por internet, y es especialista en crónica, y ha hecho una gran cobertura, aquí está, del tema del coronavirus. No sé si lo pueden ver. ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí, profe. Sí, sí se ve. Se ve. Perfecto. Se ve muy bien. Ya. Esta crónica se llama Atrapada en el país de Trump, ¿cierto? Ese es el título, bastante buen título, ¿cierto? Entretenido. Es una crónica de una chica que quedó varada en Nueva York, nada menos, en medio de la pandemia. Bueno, todos sabemos que Nueva York se convirtió en un nuevo Wuhan, ¿cierto? Prácticamente la ciudad con más cantidad de muertos y de infectados. Esta es obviamente sus crónicas, ¿cierto? Tienen que tener un buen título, atractivo, ¿cierto? Que llame la atención, creativo, que sea impactante, y que obviamente refleje el espíritu de la crónica, ¿cierto? Aquí, efectivamente, el título es muy adecuado porque toda la crónica es sobre cómo esta chica quedó atrapada en Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Así que es importante que el título sea impactante, sea llamativo, cause la atención del lector, ¿cierto? Para que lo lea, finalmente, el artículo. Muchas veces por el título uno elige si seguir leyendo o no el artículo, ¿cierto? O sea, el título es muy importante, dedíquenle mucho tiempo al título. O sea, ojalá sea corto y con mucha fuerza, con mucho impacto, pero obviamente que tenga que ver con el artículo. O sea, que tenga una relación. Profesor. ¿Sí? Habla Magda. ¿Esta crónica se la tenemos que enviar hoy? No. Tienen una semana. El próximo lunes, estaba muriéndome. Ya. No. El próximo lunes tienen hasta el próximo lunes.
perdón, estamos a jueves. ¿sí? Jueves, ya. Claro, el próximo jueves, exactamente. Me lo pueden enviar antes si quieren, los que quieran, o durante la clase, y por orden de llegada los vamos a ir revisando en clase. Ah, ya. Profe, se lo enviamos a su correo. Claro, sí, Ya, exactamente. Después gracias. se los doy el correo. Aquí viene luego esto que se llama bajada, que precisamente se llama bajada porque está bajo el título y es un complemento. Es un complemento al título. Todo lo que no entró en el título y que forma parte del artículo, obviamente, va en la bajada, que, como les digo, se llama bajada porque va bajo el título, simplemente. Un parrafito, ¿cierto? Casi siempre son 5 líneas, nomás, y que es un resumen, una síntesis del artículo. No es el artículo todavía, es simplemente un llamado a la atención del lector que complementa el título. En este caso, el artículo comienza con acá. Este es el lead, o primer párrafo, ¿cierto? Que es muy interesante porque es una descripción de lo que le pasa, ¿cierto? Esta cronista. Lo voy a leer. El eslogan de Macy's dice que es el shopping más grande del mundo. El de la calle 34. Tiene 8 pisos repletos de productos, desde ropa a electrodomésticos. Suele estar lleno de personas, pero esa tarde parecía vacío. Subimos al segundo piso buscando ofertas. Empezó el aislamiento por coronavirus en Nueva York y yo acá. Vine de luna de miel y con poco abrigo. Solo se escucha la música de ambiente hasta que ¡crash! Bueno, es bastante bueno el lead, ¿cierto? Básicamente porque describe el momento exacto donde la persona se da cuenta que comenzó el aislamiento del coronavirus. En este caso lo pilló en Nueva York. Así que podemos seguir este ejemplo, usarlo como modelo y pensar, acordarnos, ¿qué estábamos haciendo nosotros cuando comenzó el aislamiento o cuando nos enteramos que íbamos a estar obligados algunos, otros no, ¿cierto? A propósito de esta crisis del coronavirus, estamos obligados a guardar cuarentena. ¿Qué estábamos haciendo? Tenemos que hacer ese ejercicio de memoria y para atrás, ¿cierto? Sería bueno para comenzar y seguir con este modelo. Ahora, luego ella describe una escena a través de guiones, ¿cierto? Bastante interesante porque en el fondo tiene un incidente, tiene un conflicto, ¿cierto? Siempre hay que incluir conflictos en nuestras crónicas, que es lo más interesante. ¿Cuál es el conflicto que tiene esta mujer? ¿Cierto? Bueno, escucha en inglés, ¿cierto? Una expresión de una compradora de Macy's, de esta tienda, de esta gran tienda, y eso, el grito de una mujer que está muy cerca, ¿cierto? Y ¿qué está pasando? Contesta fuerte y en español. Al final del pasillo, una señora rompía un vidrio con el torso de un maniquí. Los pedacitos de vidrio cubrían a la señora, la ropa de descuento y el piso. Seguridad llegó enseguida y se la llevaron. ¿Estás bien?, pregunté en shock. Sí, ¿qué estás buscando? Suéteres. Ah, bueno, ahí están, los puedes ver, ¿cierto? En el fondo, nuestra protagonista, nuestra cronista, está contando que como los pilló de improviso, esta estadía larga en Nueva York, no tenían ropa para abrigarse. Habían ido con ropa y quizás también se les acabó la ropa que habían llevado, en realidad, para una semana, ¿cierto? Entonces necesitaban abrigarse y comprarse nueva ropa y fueron a esta gran tienda. Se dieron cuenta que estaba completamente vacía, ya, porque había empezado el aislamiento social. Y que claro, por este nerviosismo, ¿cierto? Por este estrés, una señora pasó a llevar un maniquí y rompió un vidrio que cayó encima de ella misma, ¿cierto? Y de algunos productos, ¿cierto? Sigue describiendo la cronista, ¿cierto? Miré el perchero lleno de vidrios, agarré un buzo Tommy Hilfiger a $20, sin probármelo, lo pagué y salimos rápido del local. Entonces ella no solamente describe, ¿cierto? En tercera persona, ¿cierto? Bueno, en primera persona en este caso, el momento exacto donde ella estaba cuando comenzó la pandemia. O sea, no comenzó la pandemia, comenzó
la cuarentena, ¿cierto? En Nueva York, nada menos que en Nueva York. Sino que además describe un diálogo súper impactante que ella vio y también una escena de ese momento. Así que nosotros también podríamos perfectamente, si tenemos recuerdos de cómo, si tenemos alguna buena anécdota, alguna buena escena de nuestra cuarentena, ¿cierto? Lo podemos describir, ¿cierto? A través en primera persona, pero también citando algún diálogo que nosotros tengamos. ¿Profe? Un diálogo cortito, eso sí. Si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 guiones. Sí, dime. Profe, igual entendemos, se supone, que una crónica debe hablar de hechos verídicos, pero me parece como tan increíble la escena que a esta chiquilla le tocó presenciar, que mi desconfianza aparece y digo, ¿será como medio ficticio igual? Quizás como hay algo... No, es real, es todo real, todo real. Ya. ¿Sí? Aquí en Anfibia no publican ficción, es no ficción, es periodismo Ya, puro. pero igual en verdad nunca lo sabremos. No, pero es lo más probable, o sea, imagínate que en Nueva York, o sea, en Nueva York comienza Sí. este llamado de aislamiento social y la gente actúa de manera... Sí, eso es Bueno, aquí mismo vimos escenas terribles en los supermercados, ¿cierto? Y en las calles también, la gente, bueno, cosas terribles. Pensemos en cosas similares que nosotros nos pasaron. Igual, obviamente, es difícil hacer el ejercicio, porque fue hace bastante tiempo. En el caso mío fueron 23 días atrás, pero... Sí, yo igual. Pero hay escenas que quedan en la memoria, ¿cierto? Que de alguna manera no quedaron grabadas en la memoria de estos días de aislamiento, ¿cierto? Que podemos nosotros narrar de esta manera, que es tan entretenida, porque en el fondo es pura descripción, ¿cierto? Describe la tienda, ¿cierto? Dice que tiene dónde queda, en la calle 34, ¿cierto? Que tiene cómo es arquitectónicamente el espacio, ¿cierto? Que es un gran edificio con 8 pisos repletos de productos, ¿cierto? Desde una alfilera hasta un elefante, ¿cierto? De todo ahí en el Macy's, ¿cierto? Y ahí ella hace un contraste. Antes, ¿cierto? Esta tienda estaba llena de personas, repleta, y hoy día vacío. Bueno, eso se parece un poco a las calles de Santiago, de algunas comunas, ¿cierto? Eso pasa en todo el mundo, ¿cierto? Que las calles, los lugares turísticos que antes estaban repletos, hoy en día están vacíos completamente. Tratemos de buscar alguna escena que nosotros nos recordemos que sea impactante, que sea emotiva para nosotros y poder describirla. Dime. Profe, pero no necesariamente en el minuto en que nos enteramos que teníamos que estar en cuarentena. Puede ser un día dentro de esta cuarentena que sea significativo, particular, especial o... Perfecto. Sí, pero que realmente sea a este nivel, o sea, que realmente sea algo que llame la atención del lector, que a mí me intrigue saber lo que está pasando, que me impacte, que me sorprenda, ¿ya? Profe, si no tenemos ninguna escena como de ese calibre, podemos enfocarnos quizá en otra cosa. En mi caso yo también Traten de buscar. O sea, obviamente de ese calibre nunca, ni yo tengo, pero algo parecido, algo que a ustedes les parezca, haciendo memorias de atrás, que les parezca impactante, que les emocione, digamos, ¿ya? Yo igual llevo tantos días como usted encerrada y no sé quién es nada, si no sé. Sí, no pero, sé hay algo, imagínate, algo que tú no pudiste terminar, algo que no dejaste sin hacer, alguna persona, o sea, no poder saludar a tus padres o a tus amigos, a tus familiares en 20 y tantos días, no poder abrazarlos, no poder tocarlos, eso a todos nos pasa. Sí, por eso le preguntaba si quizás podíamos concentrarnos más en la emocionalidad o en nuestros estados de salud mental, más que en un episodio específico. Pero lo tienen que narrar a través de una escena. En el fondo me da lo mismo en lo que narren, pero usen este formato. Mucha descripción del lugar, ¿ya? Pero obviamente que sea una escena emocionante, una escena que a mí como lector es como si, por ejemplo, yo fuera un extraterrestre y ustedes me tuvieran que contar lo grave que es esta pandemia y la sensación que estamos todos viviendo, ¿cierto? De angustia, de miedo, de inseguridad, de preocupación, de estrés, que no sabemos lo que viene en el futuro, no sabemos cuánto va a durar esto. Pero eso un poco lo sabemos todos, pero transmítanme esa sensación a través de una escena.
donde ustedes sean los protagonistas, ¿ya? Yo creo que todos tenemos algo, en cualquiera de los días de esta pandemia, ¿ya? Busquen el conflicto, la secuencia más, la escena más emotiva o sorprendente que ustedes tengan y me la cuentan, ¿ya? De esa manera, o sea, muy cortito, con párrafos muy cortitos, pero lleno de detalles, lleno de detalles. Si quieren pueden colocar diálogos, como lo puso ella. Si quieren, no los pongan, no es lo mismo. A ver, vamos a seguir leyendo. Es bastante bien lograda esta primera escena que ella nos narra en esta crónica, ¿cierto? Tiene de todo, tiene suspenso, tiene emoción, ¿cierto? Bueno, tiene épica, porque imagínate encontrarte en la tienda más grande de Nueva York, en pleno inicio del aislamiento social, y tú que ibas a comprar un suéter solamente, y te pillas con esta escena donde hay alguien nervioso, una señora nerviosa que quiere un... Bueno. Busquemos, recordemos, tratemos de buscar escenas, ¿ya? Que nos puedan servir para comenzar nuestra crónica, ¿cierto? Más o menos 5.000 caracteres, ¿ya? Que son 2 hojas de Word, más o menos, ¿ya? Eso es el mínimo, ¿ya? Pueden escribir más si quieren, si se inspiran, obviamente, pero el mínimo son 5.000 caracteres. Sigamos leyendo. Aquí ella se hace un salto temporal, ¿cierto? Pasamos del día 1, ¿cierto?, a otro día, dice ella. El sábado 14 despertamos temprano en Nueva York. Habíamos llegado unos días antes con mi reciente marido por nuestra luna de miel. Miren, mala fecha para casarse y para irse a luna de miel. Llevábamos 4 días en la ciudad cuando el alcalde Bill de Blasio anunció la emergencia sanitaria por el coronavirus. En la televisión decían que había 157 casos detectados y que el número crecería rápido. La noticia de la cancelación de los vuelos hacia Argentina llegó después. Teníamos la esperanza de que el consulado estuviera abierto. Llamamos por teléfono, pero nadie atendió. Familiares y amigues nos enviaron los números de emergencia que se publicaron en redes sociales. Mandamos mensajes, no hubo respuesta en el momento. Somos más de 25.000 los argentinos varados en distintos lugares del mundo queriendo regresar a casa y 5.000 los que esperamos en este país. Bueno, aquí un poco hace una contextualización, va metiendo datos, ¿cierto? Va metiendo datos duros, que también nuestra crónica debe incluir información. Por ejemplo, habla de 25.000 argentinos varados por el mundo, 5.000 que están en Estados Unidos. Por ejemplo, habla del inicio, cuando ella se entera del inicio de la emergencia sanitaria en Estados Unidos, ¿cierto? 157 casos detectados, y que iba a crecer rápido. Bueno, cuenta ahí también los datos básicos, ¿cierto? Informativos, ¿cierto? Que llevaban 4 días en Nueva York, que estaban de luna de miel, que escuchan el anuncio del alcalde, ¿cierto? Por la emergencia, por televisión, ¿cierto? Y también les llega la noticia que le cancelan el vuelo de regreso a su país. O sea, ahí hay otro conflicto, nuevamente. O sea, cada una de las escenas que nosotros narremos en nuestras crónicas tienen que tener algún conflicto interno. O sea, algo que nos produzca algún tipo de estrés o que nos complique la vida, ¿cierto? Bueno, todos hemos vivido estos días de encierro, ¿cierto? Lleno de complicaciones y tratando de adaptarnos, ¿cierto? Bueno, pueden narrar esta misma clase virtual, ¿cierto? O las clases virtuales que han tenido antes, ¿cierto? Que también implican un montón de... Profe, arruinó la sorpresa. Claro, por ejemplo, yo nunca había usado Zoom, no tenía ni idea que era Zoom, jamás había escuchado de este sistema, entonces en un día, en 2 días tuve que aprender a usarlo también, con todo el nerviosismo, ¿cierto? Todavía hay cosas que no sé hacer acá. Hay todo un conflicto ahora porque dicen que Zoom no tiene medidas de seguridad. Por ejemplo, las grandes empresas como Google no están haciendo sus conferencias por Zoom porque cualquier persona puede entrar y sacar la información que ellos están conversando, información importante, ¿cierto?, de las grandes compañías. Claro, ¿a quién le importa un curso de la Universidad de Humanismo Cristiano? A nadie. Pero, claro, entrar a una reunión de los peces gordos de Google si le interesa a otra empresa. Entonces también hay todo un conflicto ahí de quién está viendo nuestras conferencias, nuestras conversaciones, ¿cierto? Vamos al párrafo 3. Descripciones.
Sabíamos que cerrarían bares, museos, teatros, discotecas. Estos lugares son parte del corazón de nuestra ciudad, pero estamos enfrentando una amenaza sin precedentes, dijo Di Blasio, ¿cierto?, el alcalde, por televisión. En una ciudad con más de 19.000 restaurantes, 8.4 millones de habitantes y una cantidad de visitantes que multiplica la población local, la postal parecía de película. Era nuestro último día en el hospedaje en Manhattan, al día siguiente nos tocaba movernos hacia Brooklyn, a un Airbnb más barato. Si debíamos quedarnos más días, íbamos a pasar frío. Por eso salimos para el shopping más cercano, a comprar, ¿cierto?, este polerón, ¿cierto?, a Macy's. Nueva York recién comenzaba a cerrar sus puertas. Vamos al párrafo 5. ¿Sabes cuándo fue la última vez en que se suspendió San Patricio? Dice, bueno, la pareja de la crónica, ¿cierto? Lo miro y no entiendo. El martes 17 Nueva York iba a amanecer verde. Cerveza, remeras, con tréboles de buena suerte y mucha gente exaltada, borracha por las calles. Era el día de San Patricio, ¿cierto? El día irlandés, donde se toma mucha cerveza y todos los oficinistas van de verde, o con el pelo verde, o con la corbata verde, o con, no sé, las zapatillas verdes. Se tiñe el río de verde, el río Hudson, o el East River se tiñe de verde también. Hay mucho inmigrante irlandés, entonces fue una fiesta súper importante. Mientras escuchamos las primeras noticias con el anuncio del cierre del MoMA, ¿cierto?, el museo, el Met, ¿cierto?, el otro museo, el Museo de Ciencias Naturales, la cancelación de toda la temporada de la NBA, la clausura de los teatros de Broadway con pérdidas económicas millonarias. Googlea el dato. Nunca en los últimos 250 años. Ahí nos está dando un dato. Nunca en la historia de Nueva York se había suspendido el día de San Patricio, ¿cierto?, el día del irlandés. Ahí tenemos un dato súper importante que habla de la dimensión de la tragedia que se está viviendo en la ciudad, ¿cierto? Pasemos al sexto párrafo. El 1 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en Nueva York. Llegamos a pocos días después y en las noticias ya se hablaba de que las infecciones iban en aumento. El desafío, tanta gente sin acceso gratuito a la salud, hace que los chequeos médicos sean pocos y los contagiados muchos. Y las limitaciones del sistema sanitario, pocas camas en hospitales, muchas menos en cuidados intensivos, advierten una saturación de los servicios de atención. Nosotros no estábamos informados de las alarmas que ya generaba el brote. Las últimas semanas, la única noticia a la que nos habíamos dedicado fue a la de nuestro casamiento. Obviamente yo estaba un poco en una burbuja, en la burbuja, ¿cierto?, de un matrimonio, de una luna de miel, entonces no estaban en alerta de la crisis que está viviendo en el mundo. Y yo creo que quizá eso nos pasó a todos, ¿cierto? Llegamos de las vacaciones sin saber mucho y de repente nos topamos con esto que fue como una especie de, no sé, de tsunami, de ola gigante que se nos vino encima de un día para otro. O sea, yo me acuerdo que el lunes, cuando comencé la cuarentena, el domingo anterior fue completamente normal. O sea, yo hice todo lo que tenía que hacer normalmente, jamás se me hubiera ocurrido que al día siguiente iba a empezar una cuarentena. Y saludaba de besos, saludaba de abrazos a todo el mundo. Bueno, algunos se espantaban, pero yo como un poco venía de las vacaciones, tranquilo, seguía con las costumbres normales de todo chileno, ¿cierto? Si te encuentras con un amigo, lo saludas no con la mano, sino que con un abrazo. Si te encuentras, ¿cierto?, con una amiga, le das un beso, ¿cierto? Completamente normal el día anterior. Y el lunes todo cambia, ¿cierto? No sé si a alguno de ustedes les pasó algo parecido, que los pilló de improviso como esta pareja que estaba de luna de miel en Nueva York y que de un día para otro se les echa a perder, se les rompe la burbuja. No sé si a alguno le pasó. Profe, a mí no, la verdad es que antes de que el virus llegara a la región. Estaba informada. Yo estaba histérica, yo tenía mucho miedo. Estaba ¿Y mal. por qué? Y sorprendentemente cuando ya era una realidad aquí, como que me cambió, no sé, cosas extrañas, pero... ¿Pero no estuviste de vacaciones? Por ejemplo, yo estuve todo febrero en el sur, sin conexión a internet, no tuve idea de nada. Y llegué el 1 de marzo acá, directo, y me topé con esto. No, yo estaba como súper pendiente a propósito de esta paranoia que me vino. Entonces estaba como, ¿cuántos casos hay? Y que llegó un chileno contagiado. Estaba como súper pendiente, entonces no me pilló tan de sorpresa. Perfecto, todo esto lo puedes contar, como tu obsesión, cuéntala. Tu obsesión por los datos, por estar informada, por estar al día.
Claro, cada uno vive de forma diferente, a cada uno lo pilló de forma diferente, pero cuenta tu punto de vista, ¿ya? Al final cuando llegó acá ya como que ese temor bajó porque aterricé como la idea del bicho, yo creo, no sé. O sea, que para ti por fin llegó esto. Claro, qué ridícula. Me estoy quedando como una loca, voy a apagar mi micro. Ya, pues perfecto, perfecto. No, cuenta eso. Cuenten sus realidades, por favor, hablen desde la verdad. O sea, cuéntenme realmente lo que está pasando. O sea, si están histéricos, digan que están histéricos. Si no pueden dormir por la noche, cuenten que no pueden dormir por la noche de susto, de miedo, de paranoia, que les da pena no poder ir a saludar a sus padres o a sus hijos, los que, bueno, viven con sus hijos, ¿cierto? Ha pasado mucho que no se deja a los padres acceder a los niños, ¿cierto? Cuando las parejas están separadas y no pueden. O sea, pueden salir a pasear los perros, pero no a sus hijos. Tiene extraña la situación que se está dando. Bueno, y para qué decir los que son padres, o sea, los niños están completamente estresados con la cantidad de guías y de materia que tienen que hacer, ¿cierto? Bueno, para qué decir las que son madres y trabajadoras al mismo tiempo, que tienen que ser madres, dueñas de casa, trabajar para sus propios trabajos, ¿cierto? Además, cuidar a sus hijos, hacer la comida, limpiar, y además ser profesoras de sus propios hijos. O sea, realmente es una locura, ¿ya? Tanto para los niños como para los padres. Esto que en el fondo el colegio se haya traspasado, el living de la casa se haya transformado en un colegio. ¿Y para qué decir los que tienen 1, 2 o 3 hijos? O sea, y en un espacio pequeño. O sea, realmente, no sé si hay alguno que esté en esa situación un poco dramática con tanto trabajo encima. 3 trabajos. Ser dueño de casa, cumplir con tu trabajo a través de teletrabajo y además ser profesor de tus propios hijos. No sé si hay alguno. ¿Hay alguno por ahí que tenga ese caso? Yo, profesor, estoy en todos esos frentes. Ya, pues cuéntame todo eso, pues cuéntame con lujo de detalles, por favor, cómo Trabajo presencial, te estáis volviendo loco en el fondo. escolares. Pueden usar el humor también, si no tiene que ser todo tan trágico. Pueden reírse de sí mismos, pueden usar el humor. Aquí ellos mismos, estos argentinos, se ríen un poco de sí mismos, que dicen que están en una burbuja, bueno, típico, lunes de miel, preocupados de ellos mismos nomás, y de improviso se encuentran con que quedaron varados en Nueva York, no teniendo dónde dormir y que seguramente van a pasar frío, etcétera, ¿Profe? etcétera, etcétera. ¿Sí? Una consulta. Mire, lo que pasa es que siento que, no sé, mi vida es como súper fome, entonces siento que dos Ese es un planas, excelente comienzo, Génesis. Mi vida es súper fome, punto. Cuenta tu vida, cuenta cómo has vivido. No importa, obviamente, que no tengas nada épico como lo de esto, pero cuenta. claro, Sería porque no sé, interesante. veo la crónica de, es como tantas cosas que le pasaron y yo veo y yo digo, pero ¿qué onda? A mí no. Toda vida merece ser contada. Cuéntame lo fome que es tu vida. Puede ser Ya, con humor también. Como que tu vida no ha cambiado en nada, con o sin coronavirus. Puede ser también, ¿ya? Cuéntame tu Claro, vida. es que ya, bueno. ¿Ya? ¿Cómo han sido el mes de marzo? ¿Cómo fue el mes de marzo? Puedes ir día a día, por ejemplo, contando, ¿cierto? Ya, gracias. No hay pretexto para no contar tu crónica, tu día a día, todo importa, ¿ya? Puede ser con humor también, obviamente, tomarse con humor, ¿cierto? Pero un buen comienzo sería así: mi vida es tan fome que con o sin coronavirus, con o sin cuarentena, sigue igual. Espectacular, espectacular, me encanta eso, me encanta. Me dan ganas de leerlo, en serio. ¿Sí? Así que no hay pretexto para no contar. Pero hablen desde la verdad, por favor. O sea, traten de impactarme, de sorprenderme a mí con cosas cotidianas, ¿cierto? Ya, bueno, ustedes si quieren pueden seguir leyendo esta hermosa y entretenísima crónica de los días que tuvieron varados los pobres en Nueva York, pero yo les quiero pasar a otra crónica del país. ¿Cómo se llamaba esta crónica? Se llamaba El País. El País semanal. El País.
profe, el país.com o .es? No, el país.es, pero yo lo tengo en otro lado, así que lo voy a aprovechar. A ver, voy a compartirlo. También es de Nueva York y está muy bien escrito, en realidad, una crónica excelente. Y no, creo que no la pueden ver todavía, ¿cierto? A ver. A ver, la voy a compartir ahora. No, todavía no me sale, pero todavía no aprendo a usar muy bien esto, así es que... ¿Qué ven ahora? Me ven a mí, ¿cierto? Sí. Sí, profe, a usted. Sí. A ver si ahora me resulta. Compartir pantalla. Acá está. Ahora sí me ven, ¿cierto? Ahora sí ven la crónica, ¿cierto? Así es. Se llama Nueva York, historia de dos pandemias. Ese es el título, ¿cierto? Y la bajada es: el coronavirus se ceba en los barrios obreros de la ciudad, epicentro de esta y tantas crisis. El confinamiento apaga la identidad de este trozo dorado de América y exalta la brecha social. Es una crónica más bien desde el punto de vista de la desigualdad social que hay en Nueva York, ¿cierto? Que hay barrios muy ricos donde viven millonarios y un par de cuadras, y unos barrios muy pobres donde viven inmigrantes, ¿cierto? O personas de bajos recursos, ¿cierto? Asignados en edificios de departamentos en muy mal estado, ¿cierto? Habla un poco de esa desigualdad que lamentablemente, igual que en Chile, ¿cierto? Como el coronavirus está dejando al descubierto las diferentes desigualdades sociales que cada país tiene, ¿cierto? Vamos a leer el lead, que es completamente descriptivo, o sea, en muchas líneas, en todo el lead, ¿cierto?, se dedica a describir cómo está Nueva York hoy en día, ¿ya? Y está muy bien escrito. Las calles del Soho, ¿cierto?, que es uno de los barrios más como chic de Nueva York, donde están todas las tiendas, donde se graban las series de televisión, las películas, de los cafés, como de los cafés de Friends, de donde vivían los protagonistas de Friends, un poco eso, ¿ya? Las calles del Soho son como el decorado de una serie de televisión que ya ha terminado, tan bonitas y vacías, que parecen irreales. Wall Street, un sepulcro. A Nueva York no se la calla ni debajo del agua, ni de la nieve, ni siquiera azotada por un buen ciclón, porque siempre hay un loco que lo desafía, o un bar que sirve chupitos a su nombre, o porque el propio fenómeno retumba entre los edificios reclamando su sitio. Es más fácil describir un ruido que el silencio, sobre todo en un lugar que le es tan ajeno. ¿Quién imagina oír sus propios pasos a las 4 de la tarde en Times Square? Que le dé las buenas tardes a otro peatón, como si se lo topase paseando por el monte o por el pueblo. ¿Cómo explicar que de tanto miedo andar por el West Village por la noche, ni un solo local abierto, con los guapos y las guapas desaparecidos, los neones apagados y el sonido de la respiración a través de la mascarilla como única compañía? ¿Quién piensa en Broadway sin teatro, en la Quinta Avenida sin compras, en Manhattan sin turistas? Bueno, ese es el lead. O sea, en el fondo se dedica a recorrer barrio por barrio cómo está Nueva York, este Nueva York que nunca había parado, ¿cierto? Ahora completamente vacío, completamente convertido en un lugar desierto, ¿cierto? Bueno, luego ahí viene una cuña, ¿cierto? Una cita de un entrevistado, ¿cierto? Que es: ustedes también pueden incorporar, ¿cierto? Cuñas pueden ser de sus familiares, pueden ser de amigos, puede ser de su pareja, puede ser de repente compañeros de trabajo, ¿cierto? Que les cuenten, con los cuales ustedes puedan dialogar, ¿cierto? En este caso, un mexicano de 31 años que vive vendiendo almuerzo y café en uno de los pocos locales que quedan abiertos en Central Park. Pero que obviamente él no vive en Manhattan, sino que vive en Queens,
al otro lado del río, entonces tiene que atravesar, tiene que partir a las 5:30 de la mañana, salir de sus barrios. Queens es uno de los barrios que tiene más cantidad de contagiados que el barrio latino, el barrio mexicano, el barrio obrero trabajador de Queens, de Nueva York. Y claro, sale a las 5:30 de la mañana para abrir su local ahí en Central Park. Y que de los 8, que ya despidieron 8 compañeros de trabajo, que iba quedando él y otro solamente. ¿Cierto? Ahí cuenta un poco esa realidad de cómo es. Ahí lo pueden usar como ejemplo, como modelo, los que están trabajando hoy en día, ¿cierto? Que se levantan en la mañana y un poco entran al metro, entran al transporte público y no hay nadie, ¿cierto? Eso te genera una sensación extraña, ¿cierto? Estar como en una escena de Soy Leyenda, ¿cierto? Muchos han dicho eso. Como salir a la calle, no hay nadie, no hay auto, no hay ruido, no hay gente, no hay trabajadores, no hay nada. Impresionante. Bueno, ahí vemos una calle de Nueva York vacía, completamente vacía. Ni un alma, ni un auto. Y está una calle repleta de turistas, repleta de gente, habitualmente. El Soho, ¿no? Bueno, así sigue esta crónica, ¿cierto? Va mezclando datos con opiniones personales, ¿cierto? Con emociones, ¿cierto? Con sensaciones personales, ¿cierto? Aquí describe el metro de Nueva York, ¿cierto? Que es un lugar icónico, que nosotros todos conocemos, aunque no hayamos estado por las puras películas nomás, ¿cierto? Esto de pasar de un vagón a otro, que solamente se puede hacer en Nueva York, ¿cierto? Y lo hemos visto en películas, ¿cierto? Y que aquí cuenta el chico este que se traslada de Queens al Soho en metro todos los días, solo ve mendigos, solo ve homeless, solo hay homeless. Bueno, y aquí ustedes pueden seguir leyendo, y yo les voy a enviar también esta crónica, a ver si se las puedo enviar por el chat. Más fácil. Ahí está. No me deja pegar. Se lo voy a enviar entonces a la Lorena. ¿Ya? Para que ella la Profe, ya la tenga. mandé por el chat. ¿La del país? Sí. ¿En serio? Ah, qué bueno. Excelente. A ver, vamos a volver entonces al ejercicio 1. Dejar de compartir y ahora me meto yo a compartir pantalla. Bueno, yo les dije 5.000 caracteres, ¿cierto? Que son más o menos 2 páginas de Word en letra 12. El mínimo, ¿cierto? Si ustedes escriben más, perfecto. Obviamente tiene que tener un título, una bajada, un lead, ¿cierto? Tiene que estar escrita en forma ordenada, ¿cierto? Con buena ortografía, con buena redacción. Eso es lo mínimo, ¿cierto? Acá está. Entonces, ejercicio práctico. Escribir una crónica en primera persona sobre el aislamiento social y la cuarentena. Sus propias cuarentenas, ¿cierto? 5.000 caracteres mínimo. Y aquí les pongo el ejemplo de la revista Amphibia que pueden usar como modelo, ¿cierto? Es interesante, bueno, yo ya les conté eso, ya les dije, ¿cierto? Que ojalá incluyeran reflexiones personales y emociones, ¿cierto? Porque eso atrae mucho el interés del lector, ¿cierto? En la crónica debe haber un relato y una descripción personal sobre los sonidos, imágenes, fotografías, detalles, objetos, decoración y arquitectura de las casas o los lugares donde están cumpliendo su aislamiento social, su cuarentena o su trabajo obligatorio, digamos. El periodista nunca debe conformarse con lo más elemental ni darse satisfecho con una información a medias. Nunca debe reportear para salir del paso, por cumplir, ¿cierto? O sea, el reportero debe interesarse personalmente en el tema y investigarlo a fondo, ¿ya? Porque si no te interesa el tema a ti, te doy por seguro que a los lectores no les va a interesar tampoco, ¿cierto? O sea, traten de apasionarse con sus relatos, de contar cosas que a ustedes les importen
Y pónganle ahí harto pino en la redacción, en la escritura, para que logren transmitirme a mí, como lector, ¿cierto?, lo que ustedes están sintiendo en este confinamiento. ¿Qué más? Bueno, la ortografía, ¿cierto?, y la puntuación, la redacción. La universidad me obliga a descontarle 1/10 por error ortográfico grave. Eso quiere decir, por ejemplo, si falta un acento, o hay una palabra escrita con minúscula, siendo que va en mayúscula, por ejemplo, los nombres propios, las instituciones, países, ciudades. Ese tipo de errores la universidad me pide que los vaya acostumbrando con 1/10, ¿cierto? Para al final, el último semestre, creo que va subiendo el nivel de descuento hasta llegar a 4/10, en el caso de la tesis final, ¿cierto? Entonces, partimos con 1/10, pero es básicamente una medida para que ustedes se empiecen a acostumbrar a ser muy perfeccionistas en la ortografía y la puntuación, ¿ya? Lo pueden hacer, obviamente el corrector automático que tiene el computador ayuda bastante, pero sería bueno que ustedes imprimieran, ¿cierto?, o leyeran sus textos con un poco de distancia de cuando lo escribieron, o que se lo pasaran a otra persona, o que se lo pasaran, por ejemplo, a un profesor de castellano, que les pudiera ayudar a tratar de enmendar todos los errores de ortografía y puntuación. Que se acostumbren a entregar textos impecables en ese sentido. Ese es el motivo del descuento por 10 y luego de 4/10 en la tesis en el último semestre, para que, como todo periodista, se acostumbren a entregar textos que están perfectos, impecables en ortografía, redacción y puntuación. Le envié, ¿cierto?, un PowerPoint donde están algunos tips, los errores más habituales, ¿cierto?, las mayúsculas, los acentos, las comas, esos son los errores más habituales, habitualmente, ¿cierto? Están explicados en un PDF que se los envié, que dice redacción, ¿cierto? Son los tips de redacción. Y obviamente el plagio y la copia o la invención de un dato o de una fuente en cualquier trabajo periodístico es sancionado con la nota mínima, y si se vuelve a repetir, si lo hacen en otra ocasión, inmediatamente reprueban el curso. Así que ojo con copiar, porque están haciendo un pésimo negocio, ¿ya? No es la idea. Ni copiar un artículo extranjero, por ejemplo, o ni copiarse entre ustedes, porque yo me voy a dar cuenta inmediatamente, porque voy a leer todos los artículos. Pero no va a ser en este caso, porque como tienen que contar su propia vida, sería ridículo que le copiaran la vida o la anécdota a los otros. Pero básicamente, volvamos al origen de esto, al espíritu. Quiero que me entretengan con sus crónicas, ¿ya? Que yo lo pase bien, que esté lleno de historias, de descripciones, de anécdotas divertidas, ¿cierto? Con humor, incluso a Génesis que dice que su vida es fome, hasta eso me va a parecer entretenido, ¿ya? Porque puedes tomarlo con humor, digamos, reírte de ti misma con todo lo que te pasa, ¿ya? En este mes de confinamiento o cuarentena voluntaria o obligatoria. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? Profe, esto es para el próximo jueves, ¿verdad? Próximo jueves, sí. Si ¿Y quieren me hasta lo qué hora envían es el antes. plazo para enviarlo? No, ¿El mismo día el próximo jueves, en clase. Ah, ya, perfecto. Me lo van enviando a mi mail, y en orden de llegada lo vamos revisando en pantalla, ¿ya? Perfecto, Pero ¿se gracias. puede mandar antes igual o no? Se puede mandar antes y yo te lo corrijo directamente. Ahí. Ah, ya. Y así vamos ganando tiempo, porque como somos como 20 alumnos, va a ser difícil que podamos corregir todo. Pero no hay ningún problema, o sea, vamos a corregir todos los trabajos por ¿Y A, puede B o mandar C. su correo otra vez por acá, por Sí, favor? lo voy a escribir aquí en la pantallita. Ya, gracias. Profe, entonces todos nos vamos a leer entre nosotros. Sí, ojalá que pudiéramos. Obviamente no vamos a alcanzar, quizá en una clase, quizá tengamos que usar 2, por ejemplo. Pero bueno, de a poco vamos viendo. Esta es la pizarra, ¿cierto? Ya. Este es mi mail para que lo anoten. Y me lo envían, ¿ya? Puede ser el mismo jueves durante el día, ¿cierto? Puede ser el jueves a partir de las 18:30, ¿cierto? Que es nuestra clase. Y ahí va, y en orden de llegada, yo ordenadamente vamos corrigiéndolo en pantalla. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna?
Por mi parte no, profe. Bueno, yo salgo de cuarentena, entre comillas, este lunes, ¿cierto? Porque Providencia deja de estar en cuarentena, pero yo voy a seguir en cuarentena voluntaria, en realidad, porque no me interesa. Todos sabemos que el pic va a ser a fines de abril y en mayo, ahí van a comenzar el pic de infectados. Entonces tampoco me interesa a mí ni infectarme yo, ni infectarme a mis familiares, ni a mis amigos, ni a nadie. Entonces yo voy a seguir en cuarentena voluntaria, ahí bueno, eso es decisión de cada uno en realidad, no hay una obligatoriedad. Hay algunas comunas, ¿cierto?, que van a seguir en cuarentena. El caso de Ñuñoa y Puente Alto, en una decisión absolutamente absurda, va a estar dividida en dos. O sea, los vecinos que van a estar de un lado y del otro lado de la calle, unos sí van a poder salir, los otros no. No sé cómo el virus va a diferenciar, eso es una medida completamente ridícula que yo entiendo que nadie entiende. ¿Bien? Pero bueno, todo eso lo podemos colocar. No sé si alguien vive en Puente Alto o en Ñuñoa, que le va a tocar estar de un lado y de otro. Sería interesante que se colocara a sí mismo como ejemplo y que colocara un caso de un amigo, un vecino que esté del otro lado, que va a estar o no en cuarentena. No sé si alguien vive en Puente Alto o en Ñuñoa. ¿Nadie? O si alguien conoce a alguien en Puente Alto que va a estar del lado en cuarentenado, del lado libre, sería interesante que poder incluirlo también en estas pequeñas comillas, ¿cierto? Como citas entre comillas. Si conocen a alguien que esté en esta situación tan ridícula de estar en una misma calle y que la mitad de los vecinos puedan salir y los otros no, sería interesante que lo hicieran. Si conocen a alguien que esté en el caso de Puente Alto o de Ñuñoa. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿No? No. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí. Felipe me pidió que hiciéramos la clase ojalá de 1 hora máximo para no cansarnos, ¿cierto? Estamos todos agotados. ¿Agotados de qué, en realidad? Bueno, yo de estar haciendo clases por internet todo el día, en realidad, pero bueno. Si tienen alguna duda me la pueden hacer al mail, ¿cierto? Si quieren me pueden mandar sus títulos, sus bajadas y sus leads para ir revisándolos, ¿cierto? Lo podemos ir revisando en clase, ¿cierto? Pero, en el fondo, volvamos al espíritu original, entretengámonos en estas clases virtuales y escríbanme esa crónica, ¿cierto? Lo más entretenida posible, contándome la mayor cantidad de detalles y anécdotas que han vivido, ¿cierto? O que han vivido familiares suyos, amigos, cercanos, compañeros de trabajo, etc. Y tratemos de pasarlo bien en estas circunstancias, ¿cierto?, tan extrañas que estamos viviendo. Y tratemos de salir adelante y sacar el curso adelante, que es lo que más importa, ¿ya? Así que espero el próximo jueves sus crónicas. Y entreténganme, por favor. No quiero aburrirme, ¿ya? Pónganle pino. Aquí. Vale, chao a todos. Nos vemos. Que estén bien. Vale, profe. Chao. Chao. Vale, gracias, profesor. Chaito. Chao a todos. Chao. Chao, chao, que estén bien. Buen fin de semana. Chao. Chao. Chao a todos.